Buenas tardes, esta es la grabación de la última tutoría acerca de la función cuadrática. Mi nombre es Miguel Castillo. Hoy veremos 5 problemas relacionados a la misma, ¿verdad? De la función cuadrática. Este video se hizo porque en este caso nadie asistió. Entonces vamos a realizar estos ejercicios. Dice, si se tiene un cuadrado que tiene el lado x, ¿cuál es la expresión algebraica que permite determinar su área? Aquí nos dan una tabla de valores, ¿verdad? De una representación de la función cuadrática de forma tabular. En este caso, nos dan de entrada la medida a un lado del cuadrado, que en este caso es 2 centímetros, y tenemos que el área al cuadrado es 4 centímetros al cuadrado. Tenemos que la medida del lado al cuadrado es 3 centímetros y obtenemos de que el área del cuadrado es 9 centímetros. Eso tiene sentido porque recordemos que el área de un cuadrado está dado por, el veo. Voy a buscar aquí algo rápidamente. Aquí tenemos un cuadrado. En este caso, un lado del cuadrado vale 4x y este vale x. Y recordemos que la fórmula de la área al cuadrado sería x por x. Ahora bien, escribiendo estos en términos de función, obtendremos la función que f de x es igual a x al cuadrado. Y esta es una función cuadrática. ¿Por qué razón? Porque puede ser escrita de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a vale 1, b vale 0 y c vale 0. Y esa sería la respuesta que nos dan. Entonces, ¿cuál es la expresión algebraica que permite determinar el área? Es f de x es igual a x al cuadrado. Ahora, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Porque si ponemos la función cuadrática en este gráfico de GeoGebra, aquí nos da la fórmula. Y si podemos ver, el intervalo de 0 a más infinito es creciente. Por eso podemos afirmar de que está correcto, ¿verdad? Es el área del cuadrado. Aparte, hay que tener en claro de que esta parte de la función, ¿verdad? La parte que hay de menos infinito a 0, no se toma en cuenta. ¿Por qué razón? Porque los lados, la medida de los lados de un cuadrado siempre es positiva. Así que vamos a tomar del 0, ¿verdad? No se toma el 0 en sí, sino que se toma a partir de un número un poquito más, poquito mayor que el 0. Por otro lado, vamos a ver este otro ejercicio, que me preguntan dos cosas. Me dicen que si el área del cuadrado anterior se le aumenta en 2 centímetros en una de las dimensiones y 3 en otra de las dimensiones, ¿cuál es la expresión algebraica que determina el área del rectángulo que se ha formado? Tengo el área de la siguiente manera. Sí, vamos a ver cuál es el área de la expresión algebraica que determina el área del rectángulo que se ha formado. Entonces tenemos que medía originalmente una dimensión, en este caso el ancho, vamos a decir que mide x centímetros originalmente, y el alto medía x centímetros. Ahora vamos a tomar que el nuevo ancho mide x más 2 centímetros y el nuevo alto mide x más 3 centímetros. Ahora tenemos que el área es igual a esta expresión. Ahora, utilizando propiedades que hemos visto, la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición, de la adición con respecto a la multiplicación, tenemos que x cuadrado más 2x más 3x más 6 es igual al área. Esto es igual a x cuadrado más 5x más 6. Y esta es la expresión algebraica que me da dicho área. F de x es igual a x al cuadrado más 5x más 6. Ahora, hay otra pregunta que me dice, ¿cuál es el área máxima de dicho cuadrado? Recordemos que tenemos los vértices y el vértice generalmente me dice si es un punto mínimo o un punto máximo. Para fijar si hay un punto máximo o un punto mínimo, hay que realizar la siguiente observación. Fijarnos en el valor que acompaña al x cuadrado. Si a es mayor que 0,
tiene un punto mínimo. Si A es menor que 0, tiene un punto máximo. De esta observación tenemos de que esta expresión tiene un punto mínimo. Tiene un punto mínimo. Por lo que podemos concluir de que no existe ningún valor que me haga que el área sea máxima. ¿Por qué razón? Porque vamos a revisar rápidamente en la graficador de GeoGebra. X cuadrado. Momento. Ajá. X cuadrado más 5x más 6. Podemos notar de que tiene un punto mínimo aquí, pero la función crece y crece y crece y crece conforme más grande sea el valor del lado del rectángulo. Por lo que esa pregunta no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque no existe el área máxima, porque el área máxima sería un valor, hablando vulgarmente, infinito. Así que el área máxima no existe, porque sigue creciendo indefinidamente. Ahora me dan este nuevo problema, que es la altura que alcanza la pelota arrojada hacia arriba en función del tiempo se representa mediante la siguiente gráfica. Me pregunta, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable dependiente? En este caso hay que saber leer el problema. Dice, la altura que alcanza una pelota arrojada hacia arriba en función del tiempo. Aquí hay una clave muy interesante, en función del tiempo. Aquí ya me están diciendo cuál es la variable independiente, o sea, que no depende de ningún valor. En este caso, la variable independiente es el tiempo. Y la variable dependiente sería la altura. ¿Por qué razón? La altura depende del tiempo. Por eso se habla de que es una variable dependiente. Y aquí tendríamos la primera solución a la primera pregunta que nos hacen. Ahora, me preguntan a mí cuál es la altura máxima y en qué tiempo ocurre. Así que vamos a hacer unos puntitos aquí y podemos ver que la altura máxima es 4 metros. 4 metros. Ahora, voy a fijarme en el punto, en el valor del tiempo que me hace que la altura sea 4 metros. Voy a bajar unos puntitos y podemos notar de que es 2. Es decir, la gráfica alcanza el máximo a los 4 metros, una altura máxima de 4 metros, a los 2 segundos de haber ocurrido. Esto se representa generalmente mediante un vértice, que en este caso va a ser 2,4. Además de esta gráfica podemos asegurar de que el valor de A es negativo y el valor de C es 0. Esto es muy importante, generalmente debemos analizar estos elementos, ¿verdad? Porque si podemos notar la intersección con el eje Y es 0, por lo que podemos concluir de que el valor de C, ¿verdad? En ax cuadrado más bx más C, en este caso el valor de B de C es 0. El valor de A es negativo y eso sería nuestra interpretación de los datos. Y me preguntan ahora, ¿cuál es el intervalo de función del tiempo donde crece y en cuál decrece? En este caso podemos ver de que el intervalo está limitado, va de 0 a 4. O sea, no hay un valor debajo de 0 en cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque no existen los tiempos negativos, ni es mayor a 4 porque en el segundo 4 la pelota toca el suelo. En este caso podemos concluir de que el intervalo donde crece, nosotros generalmente no nos vamos a fijar en el valor de la variable dependiente, vamos a fijarnos en la independiente. En este caso podemos observar que esta sección de la gráfica es cuando la pelota, la altura de la pelota cae o decrece, por lo que podamos tomar que el intervalo de 0 a 2, el intervalo de 0 a 2, la función crece. ¿Por qué razón? Porque este valor que está aquí
por ejemplo, si yo voy analizando todos los valores, ¿verdad? Voy analizando este valor es más grande que el anterior, sí, aquí igual, por lo que podemos decir de que es creciente. Y en el intervalo de 2 a 4, la función decrece, ¿verdad? Porque si tomamos los puntos, por ejemplo, 2,4, tomo otro punto, ¿verdad? Tal vez el punto este que, ajá, más o menos como por aquí, como en 3,5, en 3,3,5, 3,5, podemos ver de que este valor es más pequeño que este, pero el valor de el tiempo era mayor en el 2 que en el 3, por lo que como que va cayendo la pelota. La función decrece. Y estos son los intervalos de monotomía. En este caso, en este curso no se abarca, ¿verdad? Porque puesto que es noveno año, pero ya en un décimo año, perdón, en décimo año se ven y se ahonda más en este tema. Y aquí lo había traído aquí. Dice, este es uno de los problemas que son un poquito más complicados, porque es el problema número 4. Y nos dice, un granjero cuenta con 600 metros para construir un corral. ¿Cuáles son las dimensiones con las cuales se obtiene el máxima área posible? Le falta un signo de pregunta. Ok, entonces yo voy a tener un rectángulo. Yo tengo un rectángulo donde uno de los valores del... Está ocurriendo lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que las dimensiones del corral son 600 metros, ¿verdad? Eso quiere decir que aquí hay un valor de x, este vale x, x y este va a ser x. Perdón, este no va a ser x, perdón. Esto es una equivocación mía. X, este va a ser un valor de y, este es un valor de y. Y el área va a ser igual a x por y, ¿verdad? Pero sucede lo siguiente, 6x más x más y tienen que ser igual a 600. De aquí obtenemos que 2x más 2y es igual a 600. Y de aquí, simplificando un poquito, va a quedar que x más y tiene que ser igual a 300. Y obteniendo de esta ecuación de primer grado, obtengo que 300 menos x es igual a y. Así que vamos a sustituir el valor de a en esta función, el valor de y en esta función, para que nos quede todo en términos de x. X por 300 menos x es igual al área. Ahora me están preguntando por el máximo, la máxima área que... ¿Cuál es el valor de x que me hace que el área sea máxima? Ahora voy a utilizar esta otra diapositiva, ¿verdad? Donde tenemos que f de x es igual a 300 menos x. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más. En este caso que x al cuadrado más 300x es igual a f de x. Esto es una función cuadrática, ¿verdad? Y como nos piden un máximo, debemos determinar primero cuál es nuestra variable dependiente. Entonces, nuestra variable dependiente e independiente. Nuestra variable independiente perdón. Nuestra variable independiente. Nuestra variable independiente es x, que es la cantidad de cable.
del corral. Para rodear al corral. Es una cantidad de cable para rodear el corral. Ahora bien, y nuestra variable dependiente es el área. Dependiente. Es el área. ¿Por qué razón? Porque el área depende, por ejemplo, el área me está dado en función de la cantidad de cable que tengo para rodear el corral. Por eso se dice que es dependiente. Es decir, X, Y. X es la cantidad de cable y Y es el área. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ya ahora, entendiendo que esto es un punto que pertenece a una función dada menos x al cuadrado más 300x, entonces podemos determinar por medio de uno de los criterios que vimos en la clase pasada, que fue el criterio del vértice. En este caso, el vértice es un punto máximo. ¿Por qué razón? Porque el valor de ax cuadrado más bx más c, a en este caso como es un menos 1, entonces podemos afirmar de que existe un punto máximo. Y el punto máximo está dado por lo siguiente: menos b sobre 2a, menos discriminantes sobre 4a. Así que vamos a sustituir. Primero que todo, vamos a determinar el discriminante. El discriminante está dado por la fórmula b cuadrado menos 4ac. En este caso vamos a sustituir el valor de a, el valor de b al cuadrado, b al cuadrado, en este caso el valor de b es 300. 300 al cuadrado Uh-huh. 300 menos 4 por menos 1 por 0, que en este caso c es igual a 0, obtenemos que el discriminante es 90.000. Ahora bien, de aquí sustituyendo, obtenemos de que este vértice, vamos a ver, el vértice es igual a esto. Ahora sustituyendo el valor de b, que en este caso es menos 300, entre menos 1 por 2, 900 entre 4 por menos 1, de aquí obtengo que este punto es igual a 150, 900 entre 4, que 900 entre 4 tiene que ser igual, perdón, 90.000 entre 4, vamos a utilizar la calculadora en este caso, 90.000 entre 4 es igual a 22.500. 500. Aquí, perdón. Y de aquí obtengo que el área máxima que se obtiene es la siguiente, es 22.500. Vamos a agregar otra diapositiva aquí para lograr escribirlo mejor, con más libertad. Nueva diapositiva y con un diseño en blanco. Ya me sale en blanco, que hecho. Bueno, el área máxima que se obtiene, el área máxima que se obtiene es 22.500, la cual se alcanza cuando uno de los lados del corral es 150. Ahora vamos a ver mediante la aplicación de GeoGebra, voy a revisar de que está grabando, si está grabando, de que esto era x 300 menos x. Esta
función es muy, pero muy grande, ¿verdad? Que apenas se nota. Vamos a seguir. Ajá. Y se alcanza, como habíamos hablado, en 150,222.500. Que en este caso, el valor de X de este par ordenado es la cantidad de metros de cable y la cantidad de 22.500 es el área máxima. Metros de cable. Este ejercicio es bastante interesante por lo anterior, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Donde obtenemos que, vamos a ver, ajá, de que una de las dimensiones era X es igual a 150. Como X es igual a X50, entonces la dimensión, otra de las dimensiones, ¿verdad? Tiene que ser Y, ¿verdad? Donde Y era igual a 300 menos X. Pero X es igual a 150, por lo que obtenemos de que esto es igual a 150 y nos da que realmente el rectángulo tiene dimensiones iguales, por lo que podemos concluir de que es un cuadrado. No hay ningún problema. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de que, vamos a ver, un cuadrado también es un rectángulo, porque cumple la cualidad de que tiene ángulos rectos. De esta forma. Así que también es válido, ¿verdad? No hay ningún problema. Esto lo hago como una aclaración al problema. Entonces, como no tengo ningún público, entonces voy a asumir que entendieron. Cualquier cosa se utilizó el criterio del punto máximo, ¿verdad? Primero, lo primero que se hizo fue obtener de que existe un punto máximo. Existe un punto máximo. Dos, averiguar cuál es el punto máximo. Mejor dicho, aclarar cuál es cada dato. Cuál es cada dato. Y tres, obtener el valor, obtener los valores. Los valores predeterminados. Los valores del punto máximo. Esto es muy importante. Finalmente, nos presentan este ejercicio que es uno de los más complicados. Dice que se tiene que la ganancia de una empresa de juguetes está dada por f de x es igual a 4x cuadrado menos 4x más 24, donde x es el número de juguetes vendidos. ¿Con cuántos juguetes la ganancia es nula? ¿Y con cuántos juguetes la ganancia es mínima? Ok, esto es bastante interesante, ¿verdad? Aquí hay que saber interpretar, porque me preguntan en cuántos la ganancia es nula. Entonces, cuando la ganancia es nula, es decir, f de x es igual a 0. Entonces, de aquí lo que hay que obtener es la intersección con el eje x, ¿verdad? Además, me preguntan con cuántos juguetes la ganancia es mínima. O sea, son dos problemas. Uno, donde tenemos que obtener las intersecciones con el eje X. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuando se habla de ganancia de cuando algo es nulo, ¿verdad? Cuando una función es nula, estamos hablando de lo siguiente, ¿verdad? Estamos hablando de cuando la función se nos hace cero, ¿verdad? Porque si la ganancia puede ser positiva o puede ser negativa o puede ser nula, ¿verdad? Entonces, f de x es mayor que 0, se dice que la ganancia es positiva. F de x es menor que 0, se dice que la ganancia es negativa. ¿Y con con cuántos juguetes la ganancia es mínima? Así que vamos a obtener dos cosas. Primero, la intersección con el eje x cuando f de x es igual a 0 y cuando la ganancia de juguetes es mínima, es decir, un punto mínimo. Así que vamos a obtener
cuando la ganancia es mínima. Es decir, vamos a ver, entonces vamos a tener que 4x al cuadrado más menos 4x más 24 es igual a 0. Más 24, f de x. Ajá, y cuando esta función es 0. Así que para ello vamos a utilizar el criterio de lo que se conoce como fórmula general o la solución de radicales para ecuaciones de segundo grado. También me sirve para funciones, ¿verdad? Pero eso ya lo habíamos hablado en el anterior video. Así que el valor de A es 4, el valor de B es menos 4 y el valor de C es 24. Así que primero tengo que obtener el discriminante para ver cuántas intersecciones tiene. El discriminante es igual a B al cuadrado menos 4 por A por C. En este caso cambiamos los valores, ¿verdad? 24 al cuadrado menos 4 por 4 por menos 4. Y eso es igual a 24 al cuadrado más 64. Ya de aquí, en este punto, ya sé que esto es mayor que 0. ¿Por qué razón? Esta es la suma de un número positivo y otro número positivo. Por lo tanto, eso da un número positivo. En este caso vamos a utilizar la calculadora para ver cuál número es realmente. 24 al cuadrado más 64, que en este caso me da 640. De aquí, recordemos que en la fórmula, por ejemplo, cuando el discriminante es y mayor que 0, se tienen dos soluciones. Dos soluciones reales. O dos intersecciones, ¿verdad? Intersecciones. Cuando es igual a 0, ¿verdad? Cuando el discriminante es igual a 0, se tiene una única solución. Única solución. Una única solución. Y cuando el discriminante es menor que 0, no existe solución real. Ahora bien, lo que vamos a realizar es un procedimiento bastante de utilizar la fórmula general, donde x es igual a menos b más menos raíz del discriminante entre 2 por a. En este caso, sustituyendo los valores de b, en este caso menos b, vamos, voy a hacerlo rápido, así, menos 4 más menos raíz de 640. En este caso vamos a realizarle raíz cuadrada. Un momento. Pues sí me están dando unos valores muy raros. Entonces habré metido la pata en algún lado. Vamos a ver. 24 al cuadrado. Ah, no. En este caso me equivoqué aquí. Aquí. Esto es menos. Me equivoqué y no sé por qué. Ajá. Esto es. Aquí cometí un error, ¿verdad? Aquí tomé a C como si fuera B. Fue un error, perdón, a la hora de escribirlo. Menos 24. Qué raro. Habré escrito mal esto. 4 al cuadrado menos 4x más 24. Un momento.
4x al cuadrado más 3 menos 4x más 24. Ajá, la hora la escribí mal. Ah, es menos 24. En esto era menos 24. Fue la hora de escribirla. Voy a empezar de nuevo. No sé si tienen algún problema con esto. Vamos otra vez. Esto es un menos 24. Así que el valor de A es igual a 4. El valor de B es menos 4 y el valor de C es igual a menos 24. Entonces, utilizando la fórmula discriminante, obtenemos que B al cuadrado, en este caso es menos 4, al cuadrado menos 4 por A, que en este caso el valor de A es 4, por C, que es menos 24, de que obtenemos que 4 al cuadrado es 16. 16 menos por menos da más, esto es 4 por 4, es decir, más 16 por 24. En este caso esto es igual a 400. Aquí volvemos a concluir lo mismo, ¿verdad? De que si es mayor que 0, tienen dos intersecciones. Como tiene dos intersecciones, lo que tenemos que hacer es aplicar la fórmula general, que en este caso es menos b más menos raíz del discriminante entre 2a. Así que sustituimos valores. X es igual a menos 4 más raíz de 400 entre 2 por 4 más menos aquí. Esto da 4 más menos raíz de 20 entre 8. Ok, aquí vamos a tener una parte positiva y otra que es negativa. En este caso vamos a tener 4 más 20 entre 8. Y 4 menos 20 entre 8. 4 más 20 es 24. 24 entre 8 da 3. 4 menos 20 es menos 16. 16 entre 8 da menos 2. Es decir, con 3 juguetes se alcanza ganancia nula. Y con menos 2 juguetes se alcanza ganancia nula. Pero hay un detalle, ¿verdad? Una empresa no puede obtener juguetes negativos, por lo que descartamos esta solución o esta intersección. Entonces tenemos que 3,0 es el punto que se pedía. Donde 3 es la cantidad de juguetes y 0 es la ganancia nula. Ganancia nula. Finalmente vamos a pasar esto se me quedó pegado desde ahora. Esto no estaba contemplado que estuviera aquí. Ajá. Ahora me piden otro problema, ¿verdad? En este caso ya tenemos cuando la ganancia es nula, con 3 juguetes. 3 juguetes. ¿Con cuántos juguetes la ganancia es mínima? Ok, puede haber ganancia negativa, ¿verdad? Porque la ganancia negativa estamos hablando de que en vez de que están entrando dinero, se está perdiendo a esos egresos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez los gastos de producción son mayores que lo que se gana, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una ganancia total. Así que se me olvidó aclarar eso. ¿Con cuántos juguetes la ganancia es mínima? En este caso, vamos a utilizar el criterio del punto mínimo. ¿Por qué razón? Porque tenemos que 4x cuadrado menos 4x más 24. Y aquí tenemos de que a es mayor que 0. Por lo que se tiene un
punto mínimo. Eso lo habíamos hablado la clase pasada. Así que 4x menos 4x más 24. De aquí es importante analizar el criterio anterior, ¿verdad? En este caso, el punto del vértice está dado por menos b sobre 2a, menos discriminante sobre 4a. En este caso, obtenemos de que esto es igual a menos b menos menos 4 entre 2 por 4, ¿verdad? Sustituyendo los valores. Ok, en este caso vamos a tener que el menos discriminante, que es menos 400, entre 4 por 4. De aquí obtengo que se alcanza la ganancia mínima en 1,1 perdón, ese es el punto. 4,2 por 4. Y esto va a quedar aquí menos 400, ¿verdad? Menos 400 entre 8, esto sería menos 50. Y esto finalmente va a ser igual a 1 sobre 2, menos 50. Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque nos dice que la ganancia mínima está cuando entre el peluche 0, ¿verdad? Cuando no se ha producido ningún peluche y el primer peluche. Es decir, en ese punto, la ganancia es mínima. La ganancia es mínima. ¿Por qué razón? Porque se pierden, por ejemplo, como que no se está recibiendo ganancia, de hecho se están perdiendo menos 50 colones en este caso, ¿verdad? Estamos hablando de moneda local, menos 50 colones. Y eso es muy importante, ¿verdad? En este caso fue importante saber determinar los datos. Este valor que está aquí es el número de juguetes y estos son los colones que se ganan. Pero en este caso son colones negativos, eso quiere decir que se está perdiendo. Y si de hecho graficamos esta función, esto es menos 24. Menos 24. Menos 24. Ajá, vamos a ver. Esto me lo puse mal. Esto es x al cuadrado. Perdón. Está funcionando de manera incorrecta la página. Es 4x al cuadrado menos 4x menos 24. Ajá, aquí obtenemos los valores que habíamos dado anteriormente, ¿verdad? De 3, de menos 2 y 3,0. Y aquí tenemos el extremo, que es 1 medio, 25. Aquí hubo un error con los cálculos. Estos 4 por 4 es 16. Aquí yo los había sumado. Sí, tiene sentido. Es menos 25. Sí, esto es menos 400 entre 16. Tomo esos dos primeros dígitos, que en este caso esto es 2. Sobran 4. Nos sobran 8. Sobran 8. 80 entre 15, ¿verdad? Queda 5. Y ahí terminaría. De hecho, esto lo podemos visualizar si queremos con la calculadora. Pero eso es lo que nos pedían, ¿verdad? ¿Y con cuántos juguetes la ganancia es mínima? En este caso, ¿verdad? Como nos dio 1 entre 5, entre 2, entonces podríamos decir de que se da cuando se está produciendo entre el peluche 0, ¿verdad? Cuando no se ha producido ningún peluche o juguete, y el juguete 1. Y aquí terminaría el problema, los dos problemas. Tal vez, más que ahorita no tengo como audiencia, entonces sí me gustaría que los analizaran, ¿verdad? El primero, más que todo, es de representar.
saber aclarar los datos. En este caso es saber acerca de los puntos mínimos, puntos máximos, ¿verdad? Y la variable dependiente e independiente, donde la variable independiente generalmente se representa con la X y la variable dependiente es la letra Y, ¿verdad? Que generalmente en la gráfica la variable X está sobre el eje X y la variable dependiente es el eje Y, ¿verdad? Así que se toman los puntos. En este caso, la variable dependiente es 4 y la variable independiente es 2. ¿Cuál es la altura máxima y en cuánto ocurre? Eso se hace con ayuda del punto máximo. Y me piden intervalos de crecimiento y decrecimiento. En este caso, los intervalos de crecimiento se obtienen como por esta montañita, ¿verdad? Vamos a poner un punto aquí para que más o menos que se aclare eso, porque eso creo que no lo expliqué bien la semana pasada, ¿verdad? En este caso, el valor de x es menos 2. Voy a poner valor. Ajá. En este caso, el valor cada vez es mayor el valor de x, pero el valor de y cada vez es menor. Por eso es que se dice de que decrece. Por eso, ¿verdad? Que se ve mediante eso, como la forma, ¿verdad? Como que cae. Y es el valor de x va subiendo y el valor de y también va subiendo. En este caso son negativos. Y así es como se determina si un valor crece o decrece, por la forma. Y este ejercicio se hace con ayuda de plantear esta ecuación. Esto es un poquito complicado, de hecho es un problema de optimización, así se conocen. ¿Por qué razón? Porque tengo que obtener cuál es el valor mayor máximo de la cerca que me hace que se obtenga el área máxima. Por esa razón, ¿verdad? Porque yo puedo poner la cerca de diferentes maneras, ¿verdad? Tal que el valor sea un metro. De hecho, esto es bastante sencillo de hacer aquí. Voy a ponerlo... Mejor no, porque es un poquito tedioso, pero es reconocer los datos y saber entenderlos. En este caso, en este, que me piden con cuántos juguetes la ganancia es nula, tenemos que escribir que f de x es igual a 0. De ahí es que obtenemos que se tienen que obtener las intersecciones con el eje x. Y con cuántos juguetes la ganancia es mínima. Por eso es que hay que obtener el punto mínimo o el punto máximo. Hasta aquí quería este video, no sé si queda alguna duda. Así que aquí terminaría. Muchas gracias por su atención.